La hacienda Santa María Regla se encuentra en el primer pueblo mágico que fue nombrado en México, Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, mismo que fue fundado por el conde Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, quien también instaló otras haciendas en los alrededores, como la San Miguel Regla, pero siendo la Santa María Regla la principal y su residencia durante la época en la que habitó Huasca de Ocampo. La principal función de nuestra hacienda era el procesamiento de plata que se extraía de Real del Monte y hoy en día funge como hotel y centro para realizar eventos sociales. México es conocido por ser poseedor de elementos patrimoniales, tanto tangibles como intangibles y mixtos. Seguramente ya has oído hablar de los más representativos, y lo cierto es que casi nadie está exento de conocerlos. Y es bien sabido que México está a rebosar de historia y cultura, la cual no se limita solo a las pirámides o el Día de Muertos. Nuestro patrimonio es mucho más extenso y más complejo que eso, por lo que darle difusión a los patrimonios culturales más ocultos es sumamente importante. Esto también aplica a las épocas que son menos reconocidas de la historia de México, porque todo el mundo tiene una noción de cómo era la época prehispánica, y quizá la parte más interesante de nuestra historia, popularmente, se remonte a la conquista como mucho. Sin embargo, la época colonial, del virreinato o el hacendado pueden ser sumamente interesantes también. Si prestamos especial atención, percibiremos el flujo de la historia como uno mismo y nos daremos cuenta que un periodo es realmente importante e indispensable para otro. Con esta propuesta se busca la difusión del patrimonio cultural, que es la Hacienda Santa María Regla, de manera que sea inclusivo para diferentes públicos, porque pensamos que este lugar tiene mucho potencial y gran valor histórico. Debería ser visitado por más personas. ¿Has oído hablar de la realidad aumentada? Bueno, la definición de esta, proporcionada por Oxford Languages, es conjunto de técnicas que permiten la aplicación de elementos virtuales sobre una representación de la realidad física. Ahora, ¿qué tal si estuviera aplicada a nuestro patrimonio? Esto ya se ha hecho antes, pero ¿cómo sería implementarlo en la hacienda de Santa María Regla? Esta sería aplicada para reconstruir digitalmente tanto estructuras arquitectónicas como estructuras sociales o procesos mineros propios de esta hacienda, como el método de patio. ¿Puede platicarme un poco acerca del método de patio y en qué consistía? Claro que sí. El método de patio era el lugar de donde llevaban todos los metales que había en las minas, y ahí se limpiaban con un mineral que se llamaba sogue. Este lo traían de España, era muy caro, y se fue escaseando, y entonces descubrieron aquí que había otro tipo para limpiar la plata, y fue precisamente el mercurio. Y ahí era donde realmente estaba la mayoría de la población trabajando, en donde sacaban los grandes minerales que tenía nuestro país. O incluso poner al mismísimo conde de Regla paseándose por el casco de la hacienda. Todo esto acompañado de diálogos entre personajes agregados y cuadros de texto informativos. La manera de implementarse sería con gafas de realidad aumentada o una simple aplicación móvil. La población de Huasca se siente fuertemente ligada a su patrimonio local, pues este le ha traído mucha fortuna al pueblo, haciendo contraste con años antes de que el turismo se volviera una parte tan fundamental de su economía. Se pretende llegar a incrementarlo aún más y que de esa forma la manera de difusión a causa de la realidad aumentada se extienda por otros patrimonios poco conocidos, para que estos escalen a la luz junto a otros patrimonios más reconocidos.